La fidelidad es un valor indispensable cuando se está en una relación de pareja. La lealtad es otro valor que se aplica a cualquier tipo de relación. Y en la relación de matrimonio es muy importante, porque de eso dependerá que el vínculo permanezca a través del tiempo, que se sostenga pese a los problemas, a las dificultades. Sin embargo, hay circunstancias que constantemente estarán tratando de obstaculizar el paso natural de una relación, de un matrimonio, y por ello es que voy a contarles mi experiencia. Mi nombre es Aaron. En la actualidad tengo casi 40 años, pero esto me ocurrió hace cerca de 15, justo cuando había terminado la universidad y estaba empezando a trabajar. En aquel tiempo ya estaba casado, únicamente al civil, pero estaba muy feliz, porque por fin estaba uniendo mi vida al lado de Jessica, una bella y linda mujer que conocí en la universidad, de la cual me enamoré, y estaba seguro que quería compartir mi vida. No había duda de eso, por ello es que estaba muy contento. Estábamos rentando una casa, y hasta eso con los sueldos nos iba bastante bien. No había hijos de por medio, y tanto Jessica como yo trabajábamos, así que teníamos para darnos nuestros gustitos. Nuestra relación era muy saludable. También constantemente convivíamos en la casa de Jessica. Su familia me trataba muy bien, mis suegros eran muy educados, muy amables, y de la misma forma lo era mi cuñada Denise. Esta chica también era bastante rara. Le gustaba mucho hacer ejercicio, iba al gimnasio. Físicamente era muy atractiva. Le gustaba mucho salir los fines de semana, a los bailes y por ahí. Y desde ahí ya se podría saber que ella era una chica con un carácter mucho más liberal. Ella tenía ciertas ideologías. A veces era un poco retraída, aislada. Le gustaba tomar su espacio, y a su habitación no cualquiera entraba. A ella le gustaba mucho tener su privacidad. De esta manera, los fines de semana, a veces íbamos a almorzar con mis suegros. Nos sentábamos todos a la mesa, comprábamos un menudito, unas quesadillas, una buena Coca-Cola, o bien, en mi caso, que me gustaba mucho el café, al igual que a mi cuñada Denise. Ambos bebíamos uno muy rico que ella compraba. Así se nos fue pasando un año, otro más. Mi relación con mi esposa era maravillosa y aún decidíamos no tener hijos. Nos gustaba tener esa tranquilidad, esa libertad, el poder disfrutar de nuestros salarios. Y mientras que tanto Jessica como yo éramos felices, había algo que empezaba a percibirse como incomodidad, y no directamente de nosotros, sino por parte de mi cuñada Denise. Sentí como que ella ya se estaba cansando de su vida de andar para acá y para allá, cambiando de novio cada mes. Ya se le notaban las ganas de sentar cabeza. Además, ella, que era mayor, ya estaba rozando los 30 años, y esto como que le empezó a afectar. Por ello es que empezaba a fijarse mucho en el tipo de matrimonio que teníamos Jessica y yo, y Denise constantemente lanzaba comentarios en apoyo a nuestra relación, diciendo que teníamos un matrimonio ideal y que así deberían ser todas las parejas. Ella comentaba que le gustaría tener un esposo con el cual tener una relación así, y por qué no, tener varios hijos. También con esto, para un cumpleaños de mi esposa Jessica, fuimos a celebrarlo a casa de mis suegros. Hicimos una comida modesta, solamente para nosotros. No hubo más invitados más que la familia más íntima. Aquel día me vestí bastante bien, me puse un perfume. Y recuerdo que cuando llegamos, saludé a todos y a mi cuñada Denise también con un abrazo. Ese día ella traía un mini vestido. Estaba enseñando sus bonitas y grandes piernas y traía un escote bastante prominente. Dejaba poco a la imaginación, y aunque fue evidente que aquello resultaba un tanto incómodo, más que nada por el tipo de ocasión que estábamos celebrando, a ella no le importó.
porque estaba seguro que ella quería atraer la atención de alguien, y ese alguien era yo. Noté que aquel día, mientras yo hacía apapachos o le daba besos a mi esposa, Denise se me quedaba viendo, como si se le hiciera agua a la boca, como si se estuviera enamorando de mí. A ella le brillaban los ojos, y no quiero sonar egocéntrico por decirlo, pero era la verdad. Llevamos a cabo la celebración, partimos el pastel y bailamos un poquito. Sin embargo, siento que desde aquel día noté una actitud muy extraña en mi cuñada. Era mucho más atenta. De repente tenía expresiones de cariño a nivel físico. Me tocaba la espalda o recargaba su brazo sobre mi hombro. A veces intentaba hacerme cosquillas, juguetear. No sé, pero parece que solamente yo notaba ese cambio, porque antes ella no era así. Sí era bastante amable, pero mantenía su distancia. Yo me estaba preocupando. Aquello me empezaba a incomodar y no sabía cómo manejar la situación. Todo aquello se estaba intensificando, hasta que una noche, recuerdo que estaba en el baño, me estaba saliendo de la ducha, cuando en eso vi que sonó mi teléfono. Un mensaje había llegado a la bandeja de WhatsApp. No le di importancia en ese instante. Mi esposa Jessica estaba viendo la televisión recostada en la cama, y después de ponerme la pijama, me recosté y revisé el teléfono. Era un mensaje de mi cuñada Denise. No le tomó importancia, por eso es que lo abrí, pero en eso, noté que en el mensaje iba contenida una fotografía, una donde Denise aparecía con muy poquita ropa. Se veía extremadamente sensual, muy provocativa. Aquello era una completa insinuación de algo más, pero rápidamente y casi a la velocidad de la luz, bloqueé el teléfono y lo puse sobre el taburete. La adrenalina se me subió al cuerpo, esperando de que mi esposa no hubiera volteado de reojo para ver de qué se trataba aquel mensaje. Fingí que me andaba del baño otra vez, así que me metí con todo y celular para ver de qué se trataba aquel mensaje. En aquel tiempo no era como ahora de que se pueden borrar las conversaciones y los mensajes, así que me encontré un texto donde mi cuñada Denise me pedía que de favor borrara la foto, que sin querer se le había ido y me la había mandado. Rápido le hice caso y le dije que no se preocupara, que podía guardar su secreto, que conmigo estaba seguro. Me puse muy nervioso, así que tomé varias respiraciones antes de regresar a la cama. Me recosté y me puse a ver la televisión con mi esposa. La abracé y le di un beso. Me fui arrullando con la película que estábamos viendo hasta que me quedé profundamente dormido. Pero aquí hubo un detalle, porque quizás se me quedó muy grabada la fotografía que vi de mi cuñada, porque empecé a tener un sueño, no sé si pesadilla o cómo llamarlo, pero en aquella interacción me encontraba en casa de mis suegros. Al parecer no había nadie más que Denise y yo estaba sentado en el sofá, cuando en eso mi cuñada salió prácticamente en ropa interior, la misma que tenía puesta en la fotografía que me mandó. Ella se acercaba, me besaba y me permitía hacerle cosas bastante intensas, cosas que me provocaban angustia, incomodidad, pero que al cabo de que avanzaba la interacción, sentí que empezaban a gustarme. Aquel sueño o pesadilla fue bastante real. Es como si cada sentido, sus labios, su tacto, el aroma de su cabello y de su cuerpo, las caricias, todo se sentía tan profundamente real, que incluso la llegada al éxtasis también lo fue. En ese instante me desperté, muy agitado. Mi corazón estaba acelerado y me di cuenta que debajo de mi prenda interior, aquella explosión de placer había sido real. Eso no había sido un sueño. Realmente el estímulo fue tan fuerte que mi cuerpo reaccionó ante tal. Rápido me levanté, metí mi prenda interior en el bote de la basura, me enjuagué en el lavamanos, me sequé con la toalla y me metí nuevamente a descansar. Estaba preocupado por lo que en mi mente
había provocado aquella fotografía de mi cuñada Denise. Realmente me sentía mal. La culpa empezaba a quemar en mi pecho, porque estaba deseando a otra mujer que no era mi esposa Jessica. Y lo peor de todo es que se trataba de su propia hermana. No sabía por qué estaba ocurriendo aquello. No sabía cómo evitar el ir a visitar a mis suegros, porque sabía que Denise estaría ahí. Aquello fue inevitable, así que traté de manejar la situación lo más diplomáticamente posible. Sin embargo, aquel domingo, al ver a mi cuñada Denise, cómo bajó para desayunar, con un shortcito muy pequeño, con una blusa muy ajustada, prácticamente se le notaba todo, y me puse muy nervioso cuando me hizo el clásico ofrecimiento de café. Hoy te ves muy adormilado, cuñadito. ¿Qué dices si preparamos un café? Esta vez tengo una receta distinta. Te aseguro que te va a gustar. Dame unos minutos y ahorita te traigo una taza. Denise fue a la cocina. Tardó unos 5 minutos. Nada más escuchaba cómo cuchareaba, cómo vertía y preparaba todo. Pero al volver, traía consigo una taza con un café que olía un poquito extraño. No desagradable, pero tampoco tan rico como los cafés anteriores que solíamos beber. Ándale, cuñadito, dale una probada. Te aseguro que una vez que lo tomes, no vas a poder dejar de probarlo. Este es mi café definitivo. Espero que te guste tanto como a mí. Comencé a beber aquello. Como mencioné, el aroma era raro y también el sabor, pero por cortesía lo bebí todo. Casi de un jalón para no tener que estar degustando aquel sabor tan extraño. La bebida estaba bastante caliente, y en cuanto me la terminé, Denise vio que mi taza ya estaba vacía, e hizo el comentario de que se notaba que me había gustado su nueva receta. Por ello es que, aunque me negué a que me sirviera más, mi cuñada se opuso a mi comentario y me rellenó la taza. Fue de esta forma que decidí tomarlo lentamente. Capaz que si lo terminaba, mi cuñada me servía una tercera taza. Pero cuando terminé esta segunda, no sé por qué, pero empecé a sentir una temblorina en mis manos, un sudor extraño, también un bochorno que me recorría de abajo hacia arriba, seguido de un sudor bastante frío. Pero eso no era lo peor, porque de ver a mi cuñada, no sé por qué, pero empecé a sentir mucho deseo, al grado de que, bajo mi pantalón, comenzó a ocurrir una erección. Me sentía descontrolado. Tenía muchas ganas de ahí mismo sobre la mesa, frente a todos, hacerle el amor a mi cuñada Denise. Quería satisfacerla y también yo llenarme de placer, pero tenía que calmarme. Me costó mucho contener la situación, porque aquella sensación era un instinto puro que emergía de mi ser, que desvanecía el razonamiento y todas las leyes morales. Yo ya no podía con eso, así que argumentando que me sentía mal, le dije a mi esposa que mejor nos fuéramos, que necesitaba descansar. Todos se quedaron un tanto preocupados. Sin embargo, Denise, no sé por qué, pero sentí su mirada, que tenía algo extraño. A ella no le preocupaba mi estado, como si ella supiera lo que estaba ocurriendo. Nos fuimos a casa y le dije a mi esposa que necesitaba darme un baño, necesitaba despejarme y descansar. Argumenté que se trataba de una semana muy pesada, lo que me había puesto así. Sin embargo, ya estando a solas en el baño, lo único que hice fue darme justicia con mi propia mano, pensando en la belleza y en los atributos tan exquisitos que mi cuñada mostraba y sobre todo aquel extraño deseo que proyectaba sobre mí. Las cosas se estaban poniendo terribles. Había pensado en ya no ir a la casa de mis suegros para evitar el contacto con Denise. No quería saber nada de ella en un tiempo, al menos no en lo que se me bajara aquel sentir. Pero para mi mala suerte, justo el viernes, era de tarde. Mi esposa y yo habíamos salido temprano de nuestros trabajos. Ya eso de las 7 ya estábamos en casa. Nos encontrábamos en la sala y dispuestos a ver una película, pero en eso tocaron el timbre, y en cuanto mi esposa se levantó a abrir, justo cuando abría la puerta,
me di cuenta de que se trataba de Denise. Ahí supe que ella no se iba a rendir. Ella pretendía algo conmigo. Estaba buscando sonsacarme de alguna forma. Aquella tarde ella traía una bolsa con pan. También traía un café. Ella argumentó que se sentía un poco sola en casa, pues sus papás no estaban. Habían salido a una fiesta. Por ello es que, disculpándose, nos preguntó si podía estar con nosotros un par de horas. Jessica y yo nos quedamos mirando. Aquel era nuestro momento para nosotros, pero no nos quedó más que ser gentiles y aceptar la presencia de Denise. Denise llevaba una chamarra muy larga, un tipo de abrigo. En cuanto se lo quitó, ella traía un short corto de mezclilla, tono oscuro, y unas pantimedias también de tono oscuro. Llevaba un suéter de tela mucho más delgada y dejó sobre el perchero aquel abrigo. Se fue directo a la cocina a preparar un café, y como aquella tarde estaba a punto de llover, ella utilizó de pretexto el café con pan para disfrutar mejor aquella temporada de lluvias. Para mi mala suerte, Denise volvió a prepararme aquel café tan especial que tanto le gustaba mostrarme. Ya estaba yo un poco cansado. Sentía ganas de decirle que eso no me gustaba, que prefería el café anterior. Pero también Denise era muy sensible. El rechazar algo que ella me diera sería muy ofensivo. Y tampoco quería eso. Mi cuñadita a mí me sirvió su famosísimo café. Ella se sirvió otro, y a mi esposa le preparó un té. Colocó los panes sobre la mesa de centro, y nos pusimos a ver un programa de televisión. En ese instante la lluvia empezó a caer, y de estar muy despacio la brisa comenzó a intensificarse hasta convertirse en una fuerte tormenta. Así nos agarraron las 10 de la noche. Mis suegros estaban ya muy preocupados sin saber dónde estaba su hija, así que le marcaron a Jessica, y esta les dijo que en efecto, Denise se encontraba con nosotros. Mi cuñada supo que ya era tiempo de irse. Sin embargo, la tormenta no cedía, y por esta razón mi esposa le hizo un ofrecimiento. ¿Por qué no te quedas a dormir aquí en la casa, Denise? Finalmente tenemos un cuarto extra, y aunque no tenemos otra cama, podemos colocarte dentro un sofá. Así podrás descansar, y ya mañana temprano te vas para la casa. Así no preocupas a mis papás, y no tomamos el riesgo de que nos pase algo con esta lluvia. Sabes que las tormentas aumentan la posibilidad de accidentes. Mejor por seguridad, quédate con nosotros. Denise estaba muy apenada, pero terminó aceptando. Le hizo una llamada a sus papás para avisarles que se quedaría con nosotros, y ya con esto, decidimos tomar algo para cenar. Mi cuñada Denise fue quien se dispuso a preparar nuevamente unos tecitos, supuestamente relajantes para descansar rico. Mi esposa Jessica dijo que era buena idea, porque había tenido una semana durísima, que le había dolido la cabeza, incluso en ese momento le dolía. Después de bebernos los tés, estábamos los tres en la sala, viendo una película, cuando en eso, sin siquiera darme cuenta en qué momento ocurrió, mi esposa ya estaba roncando. Lo hacía muy fuerte, estaba profundamente dormida. Eso era inexplicable, y también un poquito incómodo, porque ahí mismo solamente quedábamos despiertos, Denise y yo. Apagamos las luces y solamente la televisión nos iluminaba. En eso Denise se levantó a la cocina porque decía tener antojo de algo. Sin embargo, cuando regresó, solamente sentí unas manos que me acariciaron la cabeza, la cara y un poquito del cuello. Mi cuñada Denise acercó su boca a mi oído y empezó a decirme algo que me empezó a dar más que escalofríos, una sensación intensa de deseo. Sé que me deseas mucho, cuñadito, así como yo a ti. ¿Por qué no aprovechamos la ocasión y me haces el amor tal y como en tus sueños? Porque yo también te he soñado y sé que estamos conectados. De mi querida hermana ni te preocupes. Le puse un medicamento para dormir, así que a ella ni con los más fuertes ruidos la vamos a poder despertar. Anda, cuñadito, ven y tócame, soy toda tuya.
Me sentía completamente paralizado porque mi cuñada Denise empezó a darme un beso en la oreja. Se fue recorriendo por mi mejilla hasta llegar a mi boca. Sus labios eran suaves, eran incitantes, tenían el sabor del más profundo pecado. Sus manos me acariciaban el rostro y solamente sentía con delicadeza cómo sus uñas largas rozaban mi piel. Fue inevitable que mi cuerpo no se pusiera en tono, por ello es que le seguí el juego y me levanté de aquel sillón. Me paré frente a Denise y le di un beso. La tomé de la cintura y la apreté a mi cuerpo. Con mis manos también la acaricié. Ya no estaba dispuesto a desaprovechar toda aquella belleza que me proponía y me ofrecía. Mi deseo por ella era tan grande que ya no me podía contener. Ya no me importaba el amor de mi esposa Jessica, porque yo estaba obsesionado, como un animal, dejándome llevar por el instinto por mi cuñada Denise. Ya no puedo aguantarme, Denise. No sé qué me has hecho, qué me has dado, pero por favor, vente. Vamos aquí a la habitación. Solamente te pido que seamos discretos, pero te prometo que te voy a hacer sentir muy bien. Nos metimos dentro de la habitación. Estando ahí, empecé a quitarme la ropa. Y Denise también. Se quitó aquel short y se fue retirando las pantimedias. Rápido dejé de que mis manos acariciaran sus pechos, también mis labios. Le besé su cuello, toda su piel. Me di cuenta que tenía un cuerpo perfecto. Mi cuñada era el objeto de deseo que más me ardía en el pecho. Era la tentación, era el mismo demonio que se había metido en mi conciencia y en todo mi ser. Al recostarla sobre la cama, sabía que ya estaba perdido. Me dejé llevar por su cuerpo, por su intensidad. Ella era toda una maestra de las artes. Ni siquiera mi esposa tenía esas habilidades, y ahí me di cuenta de que había hecho una mala elección. Denise siempre debió ser la elegida para compartir mi vida. En ese momento sabía que la amaba, que la quería solo para mí, y yo quería ser solo para ella. Terminamos aquel momento tan intenso. Ni siquiera tuve tiempo de ponerme protección, de nada. Al finalizar, ya se imaginarán, fue dentro de su cuerpo. Y aunque en ese momento no me importó, le di algunos besos y le pedí que se vistiera, que ya mejor luego encontraríamos un lugar donde pudiéramos vernos a escondidas, para que así le diéramos rienda suelta a nuestro más profundo deseo. A como pude llevé a mi esposa a la cama, sin antes sacudirla y acomodar todo para disimular lo que había ocurrido. Sabía que estaba en un problema muy grave. Por ello es que sabía que debía de disimular. Jessica por nada del mundo debía enterarse, pero lo que más me preocupaba es que en ese momento, mientras la recosté en la cama, me di cuenta de que ya no la amaba. Es como si en un momento a otro, todos mis sentimientos por ella se hubieran desvanecido y al contrario, hubieran sido transferidos a su hermana Denise. Me sentía muy raro. En ese instante es como si no me importara tener que dejarlo todo, llevarme lejos a Denise y hacer una vida con ella. Solo en mi cabeza estaba su ser, su cuerpo, su amor, todo lo que podríamos lograr juntos. Aquel no fue nuestro único encuentro. Hubo muchos más. Durante 6 meses así ocurrió. Cada que podía salía temprano del trabajo, pasaba por Denise y la llevaba a algún motel, a algún lugar privado donde pudiera hacer la mía. Pero también la realidad es que esto trajo consecuencias negativas a mi matrimonio, porque evidentemente todo lo que le daba a Denise dejé de brindárselo a Jessica, sobre todo en la intimidad. Fue una noche que mi esposa me reclamó. Ella ya no pudo más, y eso me hizo sentir miserable, pero también un tanto libre. Me preocupa mucho lo que estamos viviendo, Aaron. Tú no eras así. ¿Por qué ya no me tocas, ya no me deseas o qué te está pasando? Lo peor de todo es que llevamos poco tiempo de casados. Si así va a ser ahora, imagínate cómo va a ocurrir cuando tengamos 10, 15 años o cuando ya tengamos hijos, que mi cuerpo esté deforme. Que no te pones a pensar de que esto que está pasando nos está acabando, al menos a mí sí, y yo ya no sé si quiera seguir contigo.
Si no quieres cambiar, lo mejor es que te vayas. Ahora hay otra cosa. No quiero pensar mal de ti, pero últimamente has actuado muy raro y cuando duermes, hablas solo. Y parece como si estuvieras teniendo sueños íntimos, sueños eróticos con alguien más. No sé si solo sea algo en tu cabeza o esté siendo provocado por una interacción, por una relación con alguna amante que tengas. Ya no quiero vivir esta incertidumbre, Aarón. Lo mejor es que esto termine. Ya no te quiero más. Por favor, vete. Si solamente me vas a estorbar, por favor déjame que yo siga con mi vida. Por dentro yo me sentía tranquilo, libre como lo dije. No sentía una empatía como tal hacia Jessica, porque en ese instante sabía que si ya no estaría casado, entonces podría iniciar una relación formal con su hermana. Denise sería mía, podría ser mi esposa, mi mujer, la madre de mis hijos. Como se imaginarán, esta historia se está complicando bastante. Yo no sabía lo que hacía, pero recuerdo perfectamente de que Denise, cada que nos veíamos o podíamos, siempre me ofrecía sus tés, sus cafés, todos con un sabor muy extraño, pero yo por amor, por cortesía me los seguía tomando. Finalmente la bomba reventó. Después de algunos meses de estar divorciado de Jessica, Denise habló con sus papás, con mi exesposa también. Les dijo que extrañamente un amor había nacido entre nosotros dos y que estábamos dispuestos a iniciar algo. Por ello es que pedía un tanto de comprensión para que así todo pudiera ser normal para todos. Evidentemente, cuando Denise les pasó esa noticia a sus familiares, no la pudieron aceptar. La indignación fue tan grande que la terminaron corriendo de la casa y la acusaron a ella de que, incluso desde que estaba casada Jessica conmigo, seguramente ya teníamos algo, que ya éramos amantes, y se le atribuyó a Denise el hecho de mi divorcio con Jessica. A mí ya no me importó, supe que ya no era necesario ir a dar la cara, porque el rechazo era evidente. Con esto me llevé a Denise a vivir conmigo, como mi amante, como mi novia y como mi futura esposa. Ya teníamos todo listo para casarnos, pero hubo algo que cambió un poquito las cosas. Denise estaba embarazada, y con esto decidimos que en efecto sí nos casaríamos, pero no haríamos fiesta ni nada, solo nos interesaba el papel, algo que nos uniera, que demostrara nuestro amor, que lo aterrizara a un plano más terrenal. Me puse muy contento de saber que sería papá. Denise también lo estaba. Ella siempre soñó con ser madre, a diferencia de Jessica, quien le huía constantemente a la maternidad, argumentando que perdería sus mejores años, todo el esfuerzo de su trabajo, y no se veía encerrada cuidando niños. Denise estaba feliz, le brillaban sus ojos. Yo estaba muy contento. Sin embargo, Denise estaba presentando algunos achaques. Se le bajaba mucho la presión, y aparentemente su embarazo era de alto riesgo. Lo digo así, pero lo confirmamos poco después, al haber visitado al médico. A Denise le recetaron algunos medicamentos para que se le controlara todo aquello. Sin embargo, no le funcionaban del todo, así que, constantemente, Denise me llamaba al trabajo para indicarme que se sentía mal, para que fuera a verla. Pero fue para una tarde. Recuerdo que le mandé un mensaje a Denise para saber cómo estaba, pero ella no me contestó. De inmediato se me prendió la alarma de que algo pudo haber pasado. Le avisé a mi jefe que iría a casa nada más un momento y después regresaría, porque algo en mi intuición me decía que no estaba bien. Me subí a mi auto y aceleré hasta llegar a mi casa. Me bajé, abrí la puerta y me di cuenta que olía un poco raro. Había algo que provenía de la estufa, así que corrí hasta allá. Al entrar, solamente vi el cuerpo de Denise en el piso. Estaba completamente desmayado, pero lo que me parecía más extraño es que sobre la estufa había una olla grande con agua. Esta estaba hirviendo y ya se había evaporado más de la mitad, pero el contenido de aquella olla no era solamente agua. Había algunas hierbas, había canela y lo peor de todo es que había un calzón, una prenda íntima de Denise. Era un calzón de color blanco,
Aún conservaba algunas manchas de lo que parecía ser su ciclo menstrual. Y en ese instante entendí que ella estaba haciendo algún tipo de brujería, pero me parecía absurdo. ¿Cómo estaba cociendo agua con calzón y con todo aquello? ¿Qué efecto podría tener? ¿Cómo funcionaba esa brujería? Me empezó a dar mucho miedo. Sentí que desconocía a la mujer con la que estaba viviendo y entendí que si Denise era capaz de hacerme brujería, entonces a ella no le importaría hacerme daño. De esta forma me aseguré de que estuviera bien, de que respirara y tuviera signos vitales. Después de aquello, y de ver que estaba en buen estado, me salí de la casa y me regresé al trabajo. Entendía que Denise se levantaría y todo estaría bien. Lo que yo no quería es que supiera que me había dado cuenta de la brujería que hacía contra mí. En el trabajo me puse a investigar en internet sobre aquello del agua de calzón. Ahí fue cuando entendí de que Denise me estaba dando todo aquello. Comprendí también que en los cafecitos que me ofrecía, con su supuesta nueva receta, en los tés que me ofrecía, ella me estuvo dando esa agua de calzón. Por eso es que me enamoré y por eso es que me idioticé completamente con ella. Tristemente ya venía un bebé en camino y yo ya no sabía qué hacer. Estaba aterrado, sobre todo de saber que si me separaba de Denise, aquel bebé iba a vivir un infierno al lado de una mujer que estaba loca, una que era capaz de hacer brujería para destruir un matrimonio, el de su propia hermana. A ella no le importaban los lazos de sangre, la lealtad, la fidelidad. Denise solo buscaba su propio bien. Con brujería lo estaba logrando. Sin embargo, de andar indagando en internet, conseguí el dato de una mujer que me iba a poder ayudar. Esa misma noche, por el susto, saqué una cita con aquella curandera y le llamé por teléfono a Denise para decirle que haría horas extras, que llegaría para eso de las 11 de la noche. Y ya iba yo todo asustado, nervioso, sin saber lo que iba a pasar. Llegué finalmente a la dirección. Aquella curandera me recibió. Era una viejita muy amable. Su nombre era Lorenza, y de inmediato empezó a hacerme preguntas. Yo ya le había adelantado un poquito por teléfono, así que ella ya sabía lo que tenía que hacer. De inmediato me empezó a rociar con una fragancia que tenía en una botella. Aquella tenía un color como azul lechoso, y de inmediato con el aroma me empecé a envolver en un ambiente lleno de misticismo. El silencio de aquel lugar me hizo sentir conectado con cosas que antes no había sentido. Además, la calidez humana de la señora Lorenza me hacía sentir confianza en ella. Antes de estos eventos, para mí la brujería era una cosa irreal, una mentira, algo falso y que solamente ocurría en la televisión. Pero al darme cuenta de cómo había influido en mi vida, cómo había afectado en mi matrimonio, al grado que deseché a mi esposa Jessica como si fuera basura, fue ahí que comprendí que era muy real. La señora Lorenza me hizo una limpia con un huevo, con hierbas, me estuvo rezando y al final me dio un brebaje, uno que sabía horrible. Ándele, mijito, tomes esto. Ya con esto te vas a curar. Te voy a limpiar la sangre y tus órganos. Y sobre todo tu espíritu. Porque eso que te hizo esta mujer, ya me doy cuenta que te puso bien pendejo. Pero vas a ver que no se va a salir con la suya. Ya con lo del bebé ya veremos después. Ya le buscaremos solución a esa situación. Pero bendito Dios, y que salga todo con eso. Y nomás te digo una cosa, muchacho, que lo que te hizo esta tal Denise, pues algún día lo tiene que pagar. Esto no se va a quedar así. Las leyes divinas y de la vida funcionan siempre y de manera exacta. Así que prepárate, porque este mal que ella te puso, finalmente se le va a regresar. No te podría decir cuándo, pero va a ocurrir. Solamente no sientas lástima, tú sigue para adelante, haz todo lo posible por mejorar y porque veas por tu hijo. Con esto ya es todo, muchacho. Llévate el restante del brebaje y tómatelo mañana por la mañana. Le agradecí a la señora Lorenza. Fui para mi casa y a la mañana siguiente me tomé el restante del brebaje. Ese día no pude ir a trabajar. Me la pasé vomitando y con diarrea. Es como en efecto me dijo la curandera,
que el cuerpo se me iba a desintoxicar. Estuve con fiebre y teniendo algunas alucinaciones, y Denise me preguntaba que qué me pasaba. Simplemente le dije que había cenado unos tacos y que me habían hecho daño, pero lo que sí es que nunca le dije que me estaba desintoxicando de la brujería que me hizo, de aquel amarre de amor que puso para engatusarme y para destruir mi matrimonio con Jessica, la mujer a la que siempre debí amar. En efecto, ya no volví a ver a Denise de la misma forma. Mi amor por ella se desvaneció. Ya ni siquiera sentía deseo por su cuerpo. Me di cuenta de que ella, simplemente más allá de lo físico, no tenía nada bueno que ofrecer. Además, jugar chueco, jugar sucio de esa forma, era algo que no le podía permitir. Quizá parecerá que me estoy haciendo la víctima, pero la brujería que me puso me idiotizó y me llevó a cometer tales actos. Sé que al final de cuentas, ante la vida, el resultado es el mismo. Cometí el pecado de la infidelidad y destruí una vida de felicidad junto a mi esposa. Todo por un instinto, por una mujer, por una tentación que me resultó ser irresistible, porque estaba embrujado, porque me tenían bajo el efecto del agua de calzón. Empecé distanciándome de Denise. Ya no le hacía el amor, ya no le daba caricias. Le hice saber de frente que ya no sentía nada por ella, que me había dado cuenta de que todo había sido una aventura llena de intensidad, pero que ya me había saciado, que ya no podía hacer nada más. Y le propuse que, por separado, criáramos a nuestro hijo, que yo le iba a apoyar en todo, porque hasta eso reconocía que el niño no tenía la culpa. Y por ello es que yo estaba dispuesto a hacerme responsable. Jamás iba a negar a alguien de mi sangre, mucho menos a un hijo. Pero al parecer a Denise aquello no le gustó, porque ya de inmediato me dijo que si no estaba con ella, entonces nunca iba a ver al bebé. Es más, me dijo que ni siquiera estaba segura de querer tenerlo, porque si no estaba yo a su lado, entonces ella probablemente lo abortaría. Aún así, con el chantaje me retiré del lado de Denise. Sabía que ella no sería capaz de hacer tal cosa, pero la verdad es que, con sus actos anteriores ya me había demostrado todo lo contrario. Y en efecto, ella terminó haciéndose una intervención, con la cual desecharía la vida que llevaba en su vientre. Aquello me dolió bastante porque no me lo consultó. Ella tomó la decisión asegurando que se trataba de su cuerpo. La ilusión de ser padre en esa ocasión para mí se desvaneció. Pero también, aunque duela decirlo, pero me liberó. Nunca le dije a Denise sobre la brujería que me hacía. Jamás le conté que me había dado cuenta, que me había enterado y que hasta me había hecho una limpia para liberarme de su hechizo, de su amarre de amor. Lo hice de esta forma para que Denise creyera que era meramente por su físico que me sentía atraído por ella, que me había aburrido, y que asimismo cualquier otro hombre lo haría de la misma manera. Hasta eso me imaginé que Denise me pondría una gran objeción para darme el divorcio, pero realmente no fue así. Ella no me pidió nada a cambio. Me imaginé que se había vuelto consciente del daño que hicimos, pero en realidad no fue así. Ella estaba actuando muy raro. Después del aborto es como si algo en su mente hubiera cambiado, no para bien, sino completamente para mal. Denise empezó a consumir alcohol, empezó a fumar hierba y a juntarse con malas personas. De entre estos, conoció a otra persona, un hombre que evidentemente era un consumidor activo de sustancias y que se la llevó a vivir con él. Denise dejó de hacer ejercicio y su cuerpo prácticamente se deformó. Empezó a subir de peso. Ella perdió la sensualidad y todo lo atractivo que tenía. Y lo peor de todo es que aquel tipo con el que vivía la maltrataba y solo la usaba para que Denise trabajara y le pagara sus vicios. La mala suerte de Denise y sobre todo el karma que ella recibió fue que una noche que no quiso darle para el vicio a su pareja, en un arranque de ira y de venganza, le puso una golpiza. Se dice que en el piso le pateaba la cabeza, el cuerpo, las costillas. Aquella carnicería fue tan brutal que finalmente, ya con el cuerpo desmayado de Denise en el piso,
Aquel maldito infeliz agarró una televisión, de esas antiguas y pesadas, y levantándola con sus brazos, tomó impulso y se la dejó caer en la cabeza. El impacto dejó sin vida a Denise al instante. No hubo nada que hacer. Aquel tipo era un completo asesino, y bajo los efectos de la ansiedad por las sustancias, aquello era peor. Se convertía en algo peor que un animal, alguien que podría matar por el simple hecho de sentir placer, por desahogar un poquito aquellas ganas de consumir. Tristemente, ese fue el final de Denise, una mujer tan bonita que pudo haber tenido una vida increíble, una vida ideal. Pero la inseguridad, la baja autoestima, la llevaron a cometer actos tan oscuros y tan bajos como lo fue la brujería que le sirvió para destruir un matrimonio, y sobre todo, con la que se condenó directamente a la muerte. El precio de nuestros actos siempre será cobrado. En esta vida nadie se va sin hacerlo, sobre todo cuando ocurre la brujería. A muchos les toca pagar en vida y sufrir las consecuencias. Se dice que otros pagan más allá de la muerte o incluso en otras vidas. Aquí lo cuestionable es qué tan real es o no la brujería, el hechizo de amarre de agua de calzón. ¿Qué tan dispuesto estarías tú que escuchas a hacer un trabajito de estos? O si ya lo has recibido, tú comprenderás mi historia, entenderás qué es lo que se siente, porque para mí ha sido muy fuerte enfrentar una dura realidad, una soledad profunda, aquellas consecuencias que indirectamente me ha traído, toda la brujería que me hizo mi cuñada Denise por haberme dado aquella agua de calzón.